Manuel Marrero Cruz jura lealtad a Rusia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Marrero jura lealtad a Rusia en San Petersburgo y asegura que Cuba sigue abierta al negocio. No pudo ser más clara la intervención del primer ministro cubano Manuel Marrero en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia. Estamos abiertos al mundo, abiertos al negocio, resumió, tras admitir que para echar adelante el país, el gobierno cifra todas sus esperanzas en un elemento clave: la intervención extranjera, la intervención rusa para ser más precisos. Marrero transitó como pez en el agua por las distintas sesiones del evento inaugurado el pasado jueves y que terminó este sábado. El foro, según la prensa oficial, ha tenido un objetivo principal: discutir los problemas económicos que enfrenta Rusia y calibrar el papel que sus aliados pueden tener en su reestructuración como potencia, tras el golpe financiero que ha representado la invasión de Putin a Ucrania y en su lucha contra la hegemonía estadounidense. Según ellos, el rol de Cuba en la hoja de ruta de Moscú no es poco importante, y Marrero aseguró que está listo para unirse a la construcción del mundo justo y multipolar que planea el Kremlin para los próximos años. A pesar de esta declaración de lealtad, el primer ministro centró sus palabras en la idea del desarrollo soberano, pero insistió en que sin dinero ruso no habría turismo, agricultura, industria ni desarrollo económico en la isla. En este aspecto prosiguió: es esencial la participación de Cuba como sede de la próxima cumbre del G77 más China. El evento será una oportunidad para abrirnos y dar felicidades de inversión, aseguró, tras garantizar a quienes lo escuchaban que la isla saca las mejores experiencias de los momentos de crisis. Mientras Marrero hablaba en San Petersburgo, las negociaciones de Rusia y Cuba van a toda máquina. Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial que orienta la actividad comercial entre ambos países, reveló a la agencia rusa Interfax que Moscú producirá ron cubano en variedades especiales. Varias empresas, incluida la empresa con la que estoy relacionado, están negociando para aumentar la oferta del ron cubano, dijo. El asesor de Putin para La Habana aludía al grupo empresarial Abrau Dulce, un conglomerado dedicado a la producción de vino y otras bebidas del que Titov es el principal accionista. En 2020, el último año con estadísticas disponibles, Abrau Dulce logró una ganancia de 8,72 billones de rublos, más de 104 millones de dólares, y vendió 41 millones de botellas. Con el impulso económico de Abrau Dulce y el apoyo de ambos gobiernos, el negocio está en la etapa de firmar contratos, señaló Titov. La empresa planea además producir ron cubano añejo, elaborado con tecnologías especiales de baja destilación. Por otra parte, Titov afirmó que ya está en preparación una casa comercial rusa en La Habana, donde se venderán bienes de consumo rusos, entre ellos productos químicos para el hogar, implementos deportivos, carnes, leches y confituras. Los cubanos están especialmente ansiosos por la repostería, comentó jocosamente. Otras empresas dedicadas a la fabricación de automóviles, como UAS y Avetobas, dijo, están considerando la posibilidad de ensamblar sus autos en la isla o de apoyar la producción nacional de vehículos. El vínculo entre Moscú y La Habana sigue solidificándose, y los analistas de la isla lo celebran como única tabla de salvación a punto de entrar en los meses de más calor, desabastecimiento, apagones y, si sigue el patrón de los 2 últimos años, potenciales protestas. El profesor de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, protagonista de un polémico debate sobre el concepto de patria en televisión cubana, aplaudió en Sputnik que Marrero hubiera logrado la firma de varios acuerdos para afianzar el compromiso del Kremlin con la economía de la isla. Fernández considera que, desde la era soviética, Cuba logró mantener una conexión ideológica estructurada con el Kremlin. Es perfectamente razonable, argumentó, que Rusia invierta en la isla,
pues existe el antecedente de su integración al Consejo de Ayuda Mutua Económica y el campo socialista en la década de 1970. Aunque el académico reconoció que el contexto internacional no puede ser más distinto, expuso que Moscú es un apoyo fundamental para enfrentar la hostilidad de Estados Unidos y su preponderancia sin embajes. Consideró que el país euroasiático es un aliado poderoso y un hermano que ayudará a despertar el entendimiento sobre caminos que pueden hacer la vida más fácil a los cubanos, según él. Coincidiendo Marrero, el profesor pidió una inyección de capital foráneo, pero advirtió que habrá que negociar desde una posición de defensa a la soberanía del país, sus esencias y sus valores. Entre otras noticias, México envía a Cuba 350,000 barriles de petróleo. El gobierno de México ha obsequiado a Cuba un total de 350,000 barriles de petróleo crudo, cuyo valor supera los $2 millones. El gobierno de México ha obsequiado a Cuba un total de 350,000 barriles de petróleo crudo, según un documento de la Gerencia de Comercialización de Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos que ha circulado en redes sociales y del que medios de comunicación mexicanos se han hecho eco. El documento establece el envío de 350,000 barriles de petróleo crudo Istmo, con un precio aproximado de $65 por barril. Se calcula que el valor de la donación ronda los $2,37 millones. El combustible sería cargado en el buque tanque Delsa, de bandera cubana. El comprador y a quien se deben facturar las gasolinas Bienestar S.A. de CB, que es un programa de Pemex con el que se buscaba suministrar combustible a las diversas flotillas de los 3 niveles de gobierno, corporaciones policíacas y también de empresas privadas. El destinatario que muestra el documento por la parte cubana es CUPET, Unión Cubana Petróleo, que es el organismo del Estado que se encarga del suministro de combustibles y lubricantes en el mercado de la isla. Este no es el primer envío de petróleo de México a Cuba durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En julio del 2021 se enviaron 20 millones de litros de diésel y un año después también se realizó una donación tras el incendio en Matanzas. Hasta el momento, Pemex no ha publicado ninguna aclaración o explicación sobre el envío de petróleo a Cuba. Cuba no tiene dinero y dudo que pague por ese petróleo. Asumo que México, en vez de pagar en efectivo por el envío de médicos cubanos, lo está haciendo con petróleo, como hace Venezuela, comentó el director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.